Hoy, en 678, nos visita el intendente de Quilmes, Francisco El Barba Gutiérrez. Los Moyano, Pablo y Hugo y Barrio Nuevo. La violencia del viejo sindicalismo. Muy preocupante lo que dijo ayer el dirigente camionero Pablo Moyano, referido a esta determinación que tomó el Barba Gutiérrez, el intendente de Quilmes, de municipalizar el servicio de basura. Ellos están buscando, y yo te lo digo, que tiene que haber un muerto, va a haber un muerto, 2, 3 muertos. Que tiene que haber un muerto, va a haber un muerto, 2, 3 muertos. Ahora, Pablo, ¿vos crees que este conflicto puede llegar a traer muertos, como decías recién? Que sea lo que sea, hermano, que sea lo que sea, hermano. Si nos habíamos espantado un poquito con lo que dijo Pablo Moyano, ¿qué podemos decir de lo que dijo Hugo? En este caso, estamos listos para ir a la guerra. Los camioneros no nos vamos a quedar callados la boca. Vamos a seguir peleando en el terreno que sea necesario, compañeros. Y si el gobierno nos declara la guerra, estamos preparados, compañeros. Los camioneros estamos preparados. Seguimos relevando precios y solicitando a los medios de llegada masiva se sumen a la movida a favor de la gente. Vine a hacer las compras con la lista de los precios que tienen que estar por los precios cuidados de la verdura. Sí. Y la verdad que encontré que solo se cumple con la cebolla y con la batata. El resto está... Fíjate que atrás debe tener... ¿Dónde? ¿El supervisor? El tema es el siguiente, como acá está, por ejemplo, este, ¿no? Yo tengo que comprar este, ¿no? Tiene que estar 28,50, pero no tiene cartel, no tiene nada. Lo que está ahí es para lo del gobierno. Pero acá hay un morrón solo. Pero pará, escuchame, te hago una consulta. ¿Estos son los productos? Sí, estos son los productos que me Todos son parte de los productos, ya tenés leche. Onda, tenés un solo morrón, ponele. ¿Cómo es? Pasa que si no entra, tengo que ponerlo acá y es igual que esto. Entonces, ¿por qué a ese no le ponen ese precio? ¿Porque lo vas a poner? Porque recién lo puse. entra 4:30. Entonces todas las personas vinieron a hacer las compras antes de las 4:30. Como compraron y se quedaron. No, yo sé que no te puedes hacer cargo, no es tu problema, pero el supermercado debería tener, o sea, un empleado que ponga los precios a la mañana cuando abre el supermercado para que la gente venga a hacer las compras y estén los precios, ¿no? Lamentablemente, si tenés este reclamo, tenés que venir a la mañana que está el gerente, que es el responsable de la mañana. Vengo a la mañana y hablo con el gerente, que es el que debería poner a alguien que ponga los precios de temprano, porque si no, toda la gente que está haciendo ahora las compras no tiene precios cuidados. ¿Por qué? Porque no se llegaron a poner los carteles, como que no tiene mucho sentido. Nosotros decimos al turno, tratamos de cumplir con lo que es nuestra obligación. Sí, yo entiendo, pero yo me pongo de mal humor porque es un acuerdo con el gobierno que se tiene que cumplir, o sea, es como que me están tomando el pelo como consumidor. Bueno, entonces vengo a la mañana y hablo con el gerente. Si no está, tenés que hablar con el gerente. Dale, muchas gracias. Un periodismo que da mucha pena. Hasta la nación deschaba a Clarín. En la tapa del diario Clarín de ayer, Estados Unidos toma distancia y limita su apoyo al gobierno. El secretario de Estado y la Subsecretaría para América Latina aclararon que el respaldo de Washington al país es solo por el caso de los fondos buitre. No vamos a defender el comportamiento de Argentina de manera general, afirmaron en un enfático mensaje. Veamos qué dice la noticia acá. Quiero ser claro, no voy a defender la conducta argentina de una manera general. No voy a defender el comportamiento de Argentina de una manera general, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero en el diario La Nación de ayer titulan así: fuerte respaldo de Estados Unidos en el juicio con los fondos buitre. El secretario del Tesoro dijo que los argumentos de la Argentina merecen la atención de la Corte Suprema. No voy a defender el comportamiento de la Argentina en ningún modo específico, pero creemos que en este acotado caso específico, sus argumentos merecen atención, dijo. La carrera electoral hacia el 2015. Alfonsín podría venir a 678. Lo invitaron a 678. Dijo que no. Sabía yo, no sabía. ¿Cuándo me invitaron? Lo invitaron estos días, lo invitaron a 678. La semana pasada creo que me invitaron. No sabía. ¿Cuándo me invitaron? Creo que sí, que me dijo Pablito Galeano, que es mi amigo. ¿Negó la invitación? No, yo no niego nada más que tenía actividades, no me acuerdo. Si lo llamamos nuevamente, ¿se podrá pactar una visita al programa? Ah, según. ¿Según qué? Ah, según quien haya. Usted va a estar ahí en 678. ¿Y quién más? Si me van a venir a pelear,
para darles el gusto a ustedes. No, muchachos. Usted ha ido a 678 hace un tiempo. Fui cuando tenían otro nivel de trato con los invitados. Bueno, hace pocos días estuvo Nito Artaza también, correligionario suyo, se lo trató con respeto, ¿lo vio ese programa? Nito, bueno, sí, porque debe haber hablado bien de ustedes tratan bien. Y tienen razón en eso. No tienen que tratar bien al que no habla bien de ustedes, tienen razón. Otra vez la ironía ahí. Sí, bueno, lo llamamos de nuevo. Sí, llamame. ¿La semana que viene podrá venir? Sí. ¿Según? La carrera electoral hacia el 2015. Macri sigue defendiendo el modelo de los 90. Estuvo coherente con lo que pienso. O sea, lo que pasa mucho que veo en política es que los tipos votan algo, como en el caso de YPF, y en privado te dicen qué disparate, que esto no había que haberlo hecho. Yo fui y voté en contra y dije públicamente, confiscar YPF es un error, no va a resolver los problemas de energía de la Argentina. Confiscar YPF es un error, no va a resolver los problemas de energía de la Argentina, y nos pone en el mundo como gente que confiscar es robar, que se roba las cosas que no son de ellos. El mundo acepta que vos expropies. Expropiar es un Congreso decide. ¿Cuál es la diferencia de expropiar y confiscar? Y cuando vos expropiás, vas al Congreso, sí, decís que esto es de utilidad pública. Nos complace informar que el gobierno argentino y Repsol alcanzaron un acuerdo de compensación por la expropiación de YPF. El mundo acepta que vos expropies. Expropiar es un Congreso decide. ¿Cuál es la diferencia de expropiar y confiscar? Y cuando vos expropiás, vas al Congreso, sí, decís que esto es de utilidad pública, el Congreso te aprueba que vos expropies la empresa con un valor determinado. Entonces sí, vos vas, le pagás a la empresa y te quedás con la compañía, que en este caso sí, YPF. Pero de última se les pagó. Bueno, ahora, confiscar es robar, que se roba las cosas que no son de ellos. Pero de última se les pagó. Bueno, ahora. La carrera electoral hacia el 2015. Faunen salió a copar la parada. Juez de mesa por UNEN. La otra vez hablábamos con la Nata cuando estuvo acá del cambio cultural profundo que hace falta para que haya un verdadero cambio para nuestro país, para que se vote de otra manera, para que se vote de otra manera, para que... Sí, algo que hizo este gobierno que yo no veía desde la dictadura, era atacar al que apoya, atacar a la gente del pueblo, atacar a la gente del pueblo. Tengo una pregunta sobre el tema de los derechos humanos. Hay una mirada también de algunos sectores del Frente Amplio UNEN que dicen que llegó la hora de reformular los organismos de derechos humanos. Que hagan ellos es poco importante. Realmente, es muy poco importante lo que haga Carlotto y Bonafini. Sí. Es muy poco importante lo que haga Carlotto y Bonafini. Sí. 37 años de lucha ejemplar, sin violencia ni prédica de venganza. Otro día de fascinantes noticias. 1. La comunicación no comunicada. El satélite es el que le permite a cada uno de los países establecer sus comunicaciones. Todos los países, salvo 7, no pueden mandar sus propios satélites. No tienen la tecnología ni la capacidad como para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que alquilar. Entonces, la Argentina tiene que alquilarle a Estados Unidos, por ejemplo, una partecita de uno de los satélites que tienen los norteamericanos para que lo podamos usar nosotros. Ahora, sería muchísimo mejor tener nuestro propio satélite. Hasta aquí esto no sucedió nunca, pero ahora va a suceder. Ese satélite que construyeron en el Bariloche, que lo hizo la gente del INVAP y que va a estar monitoreado en Benavides por la gente de ARSAT. Este es un satélite que nos va a dar un servicio de telecomunicaciones por primera vez en la historia. Esto es una cosa que lamento que sea silenciosa, me pone mal que sea silencioso. Esto tendría que estar en la primera página de todos los diarios. El orgullo que nos debe representar a nosotros tener la capacidad científica, la tecnología, la decisión política, una política de Estado como para decir queremos independizarnos. Fábricas argentinas. Ayer realmente, y qué bueno celebrar hoy el Día del Trabajo, haciendo alusión a una fábrica que se abre, ¿no? Y a una fábrica emblemática como era Siam. La empresa, recordemos, emblema de la producción industrial. Miren, ¿se acuerdan, no? Qué lindo. Había tenido que cerrar sus puertas allá por los 90 y hoy
estamos ante su reapertura. Con elementos como este muestran y dan cuenta de la buena salud del sector. Hay Diego. 200 puestos de trabajo asegurados y 1000 que se prometen en los próximos 12 meses. Es un cierre musical de esos que suelen conmoverte. Atragantado ese dolor que pareciera solo herirme a mí. Sigo pidiendo el capuchino amargo cada vez que vos venís. Adivina, 678. Un programa durísimo de domar. Por no decir indomable. Van a pescar y Y vos porque tenés- siempre vamos a pescar, viste, no, sin dormir o después de un boliche, entonces vamos mirá que así. bien. Van a pescar después del boliche, porque van a pescar, por me ejemplo. imagino, El after. 6, 7, El 8 de la after, mañana. claro. 6, 7, 8 de la mañana. Claro. Si probas te aviso que te va a gustar. Si encendés mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso, vas a querer más. Si el vida ya no hay pie, debajo de una cabeza, Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo en el día de la fecha, entiéndase bien, en el Día de los Trabajadores. No es una fecha abstracta, el Día del Trabajo. Por eso la canción que a veces cantamos, hoy es la fiesta del trabajo, etcétera. Quiero decir, felicidades a todos los trabajadores, unidos por el amor de Dios. Felicidades para todos los trabajadores, felicidades para mis compañeros también, mis compañeros columnistas del panel. Buenas noches. Bueno, hemos anunciado ya que vamos a tener como diamantes telepáticos que van a tocar en varias localidades, una de ellas es Quilmes. Por eso voy a presentar ahora a nuestro invitado de la fecha, el señor intendente de Quilmes, el Barba Gutiérrez. Bienvenido. Gracias. Quiero decir que Francisco Gutiérrez tiene una larga trayectoria en la política, estuvo en su momento 5 días desaparecido y logró ingresar a esa especie de pequeño cono de luz en el cual un preso era puesto en blanco de algún modo. Es el primer político reelecto como intendente de la localidad de Quilmes, fue fundador junto al padre Farinello del Polo Social y sí, bueno, y por supuesto fue secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Quilmes, Varela, Berazategui, y si tuviera que contar toda su trayectoria me pasaría un rato más y no podríamos hablar de las cosas que queremos hablar. Vamos a ir en esta fiesta de los trabajadores al primer informe que lamentablemente tiene que ver con otras cosas. Hubo una época en el sindicalismo en que, había una frase que decía, con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, hay tantas cabezas dando vuelta. El conflicto, los moyanos que declaran guerras y que además dicen que va a haber no 6, 7, 8, sino 1, 2, 3 muertos y en medio de esto el intendente de Quilmes involucrado. Vamos al informe y vamos a ver qué se dijo acerca de esto. Los Moyano, Pablo Yugo y Barrio Nuevo. La violencia del viejo sindicalismo. El tema casi no está en la agenda hegemónica y las razones son obvias. El estilo de la mesa sindical masa presidente es indefendible. Muy preocupante lo que dijo ayer el dirigente camionero Pablo Moyano, referido a esta determinación que tomó el Barba Gutiérrez, el intendente de Quilmes, de municipalizar el servicio de basura. Ellos están buscando, y yo te lo digo, que tiene que haber un muerto, va a haber un muerto, 2, 3 muertos. Que tiene que haber un muerto, va a haber un muerto, 2, 3 muertos. Porque la gente está dispuesta a defender su puesto de trabajo. Ahora, que se hizo, que se hace el revolucionario, el subito nacional y popular. Ahora, Pablo, ¿vos crees que este conflicto puede llegar a traer muertos, como decías recién? Que sea lo que sea, hermano, que sea lo que sea, hermano. ¿A vos te dejan sin trabajo? Bueno, perdés media vida. Y la media vida la vas a defender peleando. El corazón del conflicto es que la prestadora
de la recolección de residuos, que es el gasto más alto, el porcentaje más alto de gasto municipal que tienen los municipios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, es una empresa que por lo menos está vinculada, si se quiere, a Hugo Moyano. Francisco El Barba Gutiérrez, o casualidad, un dirigente sindical, uno de los pocos dirigentes políticos que tiene una tradición sindical, le quiere poner un límite, especialmente por el tema del gasto, y quiere recuperar para el municipio el trabajo de la recolección de residuos, como era hace mucho tiempo atrás. Y transferir los 300 trabajadores que están bajo Covelia al municipio. A ver, ¿Escuchó, por supuesto, lo que dijo Pablo Moyano? Bueno, lamentable, ¿no? Que un dirigente sindical a cargo de un gremio tan importante como Camioneros tenga ese tipo de expresiones públicas, amenazantes, de muerte, para que se continúe con una situación que de hecho ya legalmente ya termina el próximo 5 de mayo, para lo cual el municipio se va a ser responsable de la prestación del servicio y el equipamiento. Nosotros hemos planteado que para la recolección y choferes y recolectores vamos a necesitar a la gente que estaba en esa actividad y estamos dispuestos a darle oportunidad de trabajo a todas las personas que quieran. No es que los trabajadores van a quedar en la calle. Al contrario. Y porque se van a quedar afuera del negocio, la amenaza de Pablo Moyano. ¿Por qué vos crees que puede haber 1, 2 o 3 muertos en el conflicto sindical que yo dije que hoy por hoy perder el trabajo es perder media vida, y la otra mitad la gente la va a luchar, ¿no? Va a pelear por su fuente de trabajo. Si tiene que ser un muerto, va a haber un muerto, 2, 3 muertos. Pero Pablo, vos no dijiste la mitad de la vida es el laburo. Dije, si la gente está dispuesta a luchar, a pelear, si tienen que dar la vida, la va a dar. Suena una declaración un poquito extravagante, te voy a decir, dar la vida por el laburo, porque no ha pasado. Ustedes han participado, bueno, hemos visto en muchos años, muchos conflictos gremiales. Vos acordate que hace 3 años atrás, un empleado municipal que fue despedido, no me acuerdo de qué distrito, mató al intendente y a un director, ¿no? No digo que este sea el caso, pero la gente hoy está desesperada. Un empleado municipal que fue despedido, mató al intendente y a un director, ¿no? Lo mismo le da a Pablo Moyano una bolsa de basura que la vida humana. Porque si él dice que en Quilmes tiene que haber muertos, habrá 1, 2 o 3 para defender un negocio que es Covelia y cómo está armado el negocio de la basura en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires y quién lo maneja. Negocios millonarios. Negocios millonarios, exactamente. Moyano está diciendo que por esta decisión del municipio van a ser echados estos trabajadores. Sí. Pero quien echa a esos trabajadores es la empresa Covelia, no el municipio. El municipio le rescinde el contrato a una empresa privada. Ahí está el doble sombrero. Entonces Moyano, la empresa privada es la que toma la decisión. Claro. Habría que ir a hacerle el piquete a la empresa privada si va a echar trabajadores. En este caso, Moyano está defendiendo a la empresa. Claro. Una empresa a la que se le ha vinculado con el apellido Moyano, no una vez, varias. Pero Moyano, los conflictos que tienen con otras empresas, como la de Sidrar, por ejemplo, no tienen la virulencia que ustedes tienen cuando tocan a Covelia. Están amenazando con que puede haber muertes. Hermano, te estoy diciendo, tenemos 400 despedidos. ¿Qué querés? Que salgamos. Pero le están ofreciendo tomarlos en la municipalidad. Eso dicen que no es menor el salario, le están ofreciendo un salario similar, y lo que está ocurriendo con Covelia, que le está cobrando a los distritos mucho más que otras empresas. En el día de ayer aprobaron la municipalización de los servicios de recolección de residuos, que nosotros no nos oponemos a eso. Pero yo me pregunto, los concejales de todos lados, los únicos que no estuvieron, según el compromiso que asumieron con el secretario gremial nuestro, tengo que decirlo, y esto no es estar más cerca de uno ni más cerca de otro, son los concejales del masismo. Ellos no participaron en la decisión. ¿Massa qué impresión le hace? ¿Qué impresión? Sí, que se sonrió. Mire, es difícil creer en un hombre que viene de la UCD, que después se hizo kirchnerista, que después se hizo cristinista y que ahora es anti-gobierno. Es difícil creer. Los únicos que no estuvieron, tengo que decirlo, y esto no es estar más cerca de uno ni más cerca de otro, son los concejales del masismo. Ellos no participaron en la decisión. Los camioneros no nos vamos a quedar callados la boca. Vamos a seguir peleando en el terreno que sea necesario, compañeros. Y si el gobierno nos declara la guerra, estamos preparados, compañeros. Los camioneros estamos preparados como están preparados todos los trabajadores. Este plenario, que la mesa conformada por los hombres de la CGT
del compañero Luis Barrio Nuevo, los dos compañeros pertenecientes a la otra CGT y nuestra CGT decidieron que el día 14 de mayo nos movilicemos a la Plaza de Mayo. Luis, usted lo apoya a Massa, cree que es una buena alternativa. Ustedes a fin de mes van a tener la Mesa Nacional Sindical Massa Presidente. Los únicos que no estuvieron, tengo que decirlo, y esto no es estar más cerca de uno ni más cerca de otro, son los concejales del masismo. Ellos no participaron en la decisión. Sobran antecedentes de la metodología de este sindicalismo alineado a lo irónicamente se autodenomina renovador. Esto es lo que dijo el número 2 del sindicato de camioneros en la Argentina. Yo creo que es una buena postal de una manera de pensar, de una manera de actuar, de una praxis. O sea, vos te plantaste de mano con Moyano y la pasaste bastante mal. Una pelea muy fuerte. ¿Con Moyano? Sí, con Moyano y con la empresa. Me mandan el contrato y la verdad yo lo leí y no podía firmar ese contrato porque la verdad que lo tenía que estudiar, lo tenía que ver. ¿Con camioneros? Sí, sí, con camioneros porque la empresa, pero se mezclaba la empresa y camioneros. Pero bueno, este contrato no lo firmo. Bueno, ¿cómo que no lo vas a firmar? Sí, no lo firmo, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, vamos a paro. Bueno, paro, ¿qué significa? 20 días sin recolección de basura. Este es el panorama aquí en el partido de Esteban Echeverría, al sur del conurbano bonaerense. La Plaza Mitre totalmente sitiada por los trabajadores del sindicato de camiones. Hace 8 días comenzó este conflicto con la empresa Covelia Sociedad Anónima, que es la encargada de la recolección de residuos. Los camioneros están amenazando con la huelga extenderla a toda la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasó con Moyano? ¿Terminaste discutiendo? Tuvimos 20 días, tuvimos severos inconvenientes, tuvimos camiones quemados, tuvimos problemas, tuvimos concentraciones de todos los camioneros, juntaban la basura en todo el conurbano y se me venían y me la tiraban en la plaza. Yo creo que es una buena postal de una manera de pensar, de una manera de actuar, de una praxis. El mensaje, bueno, recién lo está diciendo Moyano, que vamos con todo, vamos por, como dice el gobierno, vamos por todo, vamos por más, nosotros vamos más por ello, más por ello. Estamos sobre la ruta 21, aquí en el partido de La Matanza. Vuelve la tensión, Luis, en estos momentos. Más por ello, más por ello. Si no hay acuerdo, seguramente va a haber un paro de 24 horas de camioneros. Y seguramente van a salir todos estos imbéciles a decir que somos destituyentes, que queremos provocar caos. ¿Puede haber desabastecimiento con este paro? No sé, ¿qué sé yo hacer desabastecimiento? Es responsabilidad del gobierno. ¿Qué sé yo hacer desabastecimiento? Es responsabilidad del gobierno. ¿Lo extrañan a Kirchner? No es que lo extrañemos, sino que representaba, tenía otra forma de dirigir. Ayer otro era totalmente distinto, pero la idea del proyecto... ¿Cuál sería la diferencia que ustedes notan? Es distinto discutir con un hombre que discutir con una mujer. Es distinto discutir con un hombre que discutir con una mujer. No es lo mismo hablar o discutir con una jefa que con un jefe. Faltan los productos de los precios cuidados porque la gente los consume. ¿Se imagina? Yo no voy a un supermercado, yo no voy a comprar. Jamás lo he hecho. Los hombres no vamos al supermercado. Tampoco los hombres vamos al supermercado, Hugo. Van a mujeres. Por supuesto. Es distinto discutir con un hombre que discutir con una mujer. La gente en su casa, cuando ve y escucha a esta gente, no le cree nada. Sí son la vieja política. Sí son la vieja política y tienen que ser el viejo sindicalismo también. Tienen que dejar de ser los tipos que estén al frente del conjunto de los trabajadores porque dañan no solo a la organización sindical, dañan a los propios trabajadores. Los medios moyanistas minimizaron las violentas declaraciones de Pablo Moyano, destacándose, adivinen, sí, Clarín y TN, que no nombran a Francisco Gutiérrez y hablan de duro cruce cuando las únicas expresiones de violencia partieron de un solo sector. Además, también ocultaron las belicistas declaraciones de su padre. En el diario Clarín de ayer, Quilmes. Duro cruce entre Moyano y un intendente K por la basura. La pirotecnia dialéctica de esa munición gruesa con la que se están tirando. Una serie de declaraciones fuertes, violentas de Pablo Moyano y del intendente de aquí de Quilmes, Barba Gutiérrez, no hacen sino empeorar de alguna manera las cosas. Nos vamos a Quilmes, donde hay una pelea desde lo verbal. Se están tirando con basura también. Si tiene que haber un muerto, va a haber un muerto, 2, 3 muertos. Que sea lo que sea, hermano.
Es muy difícil no quedar impresionado por esto, pero vamos a tratar de ser lo más precisos posibles para quienes no tienen una noción concreta del conflicto. Tengo aquí un comunicado que dice: el municipio de Quilmes informa a los vecinos que el 28 de abril de 2014 la empresa concesionaria Covelia Sociedad Anónima ha suspendido la prestación del servicio de recolección de residuos en el distrito, para el cual tiene un contrato vigente hasta el próximo 5 de mayo. Esto será tras la decisión, tras la audiencia del Ministerio de Trabajo de la provincia entre el municipio, la empresa y el sindicato de camioneros, donde el municipio de Quilmes Barba deja en claro su decisión de municipalizar el trabajo. Ahora, no te bastó con lo que había pasado en Esteban Echeverría, que no, lo digo hablándolo, uno lo trata de tomarlo de un modo más gracioso, pero es muy duro. El comentario de Pablo Moyano, además de hablar de 1, 2, 3 muertos, dice: mataron a un intendente. Sí, la verdad que es duro, lamentable que un dirigente sindical nacional de un gremio importante, lo dije, como camioneros, tenga estas expresiones públicas que son temerarias y son además, de alguna manera, intencionalmente incitando a cometer acciones violentas. ¿Sí? Porque cuando dice 2 o 3 muertos, obviamente está pensando que va a haber una acción violenta, pero cuando dicen que una persona, por ser despedida, mató al intendente, sí, claro, está dando a entender que está bien que mate al intendente, está bien que haya 2 o 3 muertes. Y eso es, la verdad, es aberrante escuchar esa afirmación pública, por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, también la declaración de Hugo Moyano, la verdad que en el plenario decía: está preparado para la guerra. En un país que estamos tratando de profundizar la democracia, respetar los derechos humanos. Acá no hay persecución, no hay violencia del Estado, no hay nada. Hay vigencia plena de los derechos. Está convocando una movilización por la inseguridad, convocando la guerra. Sí. Es bastante irrazonable esa posición. Pero bueno, yo he llamado a la tranquilidad. Nosotros no hemos contestado agravios, nada. Simplemente hoy en el Día del Trabajo, hoy los dirigentes sindicales de la Argentina deberíamos estar celebrando que durante esta década ganada en el trabajo se ha creado 6 o 7 millones de puestos de trabajo. Ese debe ser el festejo. Que hay una ley para tratar de terminar el trabajo negro, que es una ley, un proyecto de ley para el registro en blanco de todos los trabajadores argentinos. Las paritarias, ¿no? 10 años de paritarias consecutivas. Por lo tanto, esta es una discusión secundaria, pero que además no es nueva. Lo que pasó en Esteban Echeverría pasó en Quilmes. ¿Podemos, Barba, explicar cómo es el conflicto para definir la cuestión? El conflicto concreto es ese. Nosotros venimos prorrogando. ¿Por qué? En una licitación anterior no pudimos que otras empresas se presentaran. Se cartelizó la licitación y se presentó Covelia solo. Con lo cual Covelia presentó un 100% por arriba. Dijimos: imposible. Si pagamos Covelia no le pagamos el sueldo al resto. ¿Cuándo fue esa, Barba? Hace 1 año y medio atrás aproximadamente. ¿Qué porcentaje del presupuesto? Le dijimos prorrogamos porque no teníamos equipamiento. Te preguntaba, Nora Veiras, ¿qué porcentaje del presupuesto más o menos abarca? Hoy, si tenemos que aceptar lo que dice para esta etapa que viene, de los impuestos municipales, no de coparticipación, es prácticamente el 50%. ¿Está? Entonces, ¿qué dijimos? No podemos. Vamos a equiparnos y vamos a hacer lo propio, como corresponde, porque es un servicio básico esencial que siempre estuvo en manos del municipio. La privatización fue de los 90. Hay que recuperar el rol del Estado, ¿no es cierto? Bueno, afortunadamente el Gobierno Nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sacó una línea de créditos para promover la fabricación de camiones, promover el equipamiento del municipio, de los municipios, y nosotros solicitamos el crédito hace 1 año y medio atrás. Nos otorgaron el crédito, hicimos la compra de los camiones, todo que se terminó ahora. Presentamos al Consejo Liberante y nos aprobó el crédito para equipamiento para hacer el servicio municipal. Y prorrogamos hasta el día de la fecha, última prórroga, a la empresa Covelia. Y hace 2 meses que nos preguntaron y dijeron: no, se termina. Nosotros vamos a hacer la recolección con trabajadores municipales a cargo del municipio. No va a haber más empresa privada en Quilmes. Con el punto de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Primer punto. Bien, entonces ratificamos ellos hace 2 meses ya le comunicaron, la empresa envió los telegramas que se terminaba
la recolección de los servicios y por lo tanto los trabajadores van a cobrar el 100% de sus indemnizaciones que tiene que estar a cargo de la empresa. Claro. Punto. Sería bueno que el sindicato de camioneros presione a Covelia para que Covelia, en los contratos que tiene, tome gente también. Se haga cargo de la responsabilidad social. Es muy fácil decir, no, bueno, a Covelia no le hago nada. Le vamos a exigir al municipio que lo que paga el municipio lo pagan los vecinos, que son trabajadores. Y muchos trabajadores humildes también. ¿No es cierto? Bueno, a partir nosotros presentamos en el Ministerio de Trabajo de la provincia, dijimos, señores, nosotros nos vamos a hacer cargo del personal, choferes, recolectores, con el salario similar a el que tiene hoy. Porque en Quilmes hay también trabajadores con mucha antigüedad que están cobrando salario importante como recolectores. ¿Verdad? Ahora, no, eso tampoco es una salida para ellos. En ese momento dijeron no, o somos del gremio camionero o no somos nada. Entonces, yo le planteo esto a los trabajadores municipales. Hemos hecho una reunión con la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular es el Cholo García, de Avellaneda, que pertenece a la CGT de Moyano. Entonces le digo, bueno, pero, a ver, yo estoy equivocado, ¿ustedes qué quieren? ¿Que los servicios municipales estén en manos privadas o que vuelvan al Estado? No, queremos que vuelvan al Estado. Entonces, ¿por qué no le decía al compañero Hugo que reconozca que eso fue otra etapa de la historia de este país, que en esta etapa, donde el rol del Estado es cada vez más fuerte, más firme, en defensa del empleo, que pasen, ¿y cuál es el problema? Y que esos trabajadores se incorporen a la planta municipal. Eso es lo que quieren los trabajadores municipales. Y muchos de los compañeros que están ahí también tienen temor a que les pase algo, más cuando escuchan estas declaraciones. Yo les digo a los trabajadores, acá públicamente, a los compañeros que están en la puerta del municipio, que muchos son vecinos, que me conocen, porque cuando otros los reprimían, el único que fue ahí a defenderlo fuimos nosotros con el sindicato metalúrgico. Saben muy bien los que les digo, que no tengan temor, que este municipio y este intendente los va a incorporar y les va a reconocer el salario y va a tener otra condición más, que es la estabilidad laboral en el Estado, no una empresa privada que va y viene. ¿Me explico? Entonces, tranquilo. Por eso en este día le quiero garantizar eso a los compañeros. Pero sí decirle que va a ser un servicio municipal y no va a estar más privatizado. Y bueno, que Moyano entienda esto, que ya no pertenece más. Punto. Y nosotros creemos hoy que la discusión, no tenemos que... el problema del sindicato, ¿cuál es? Los trabajadores, que se queden tranquilos, van a estar en planta. ¿Cuál es el salario? Que se queden tranquilos. Yo sé lo que es discutir un salario porque discuto la paritaria de la UON porque todavía sigo siendo un dirigente de la UON. Nosotros discutimos una paritaria del 29.6 hace pocos días para todo el año y fue una señal para el movimiento obrero argentino, ¿no es cierto? Algunos criticaban, decían que era una paritaria a la baja, pero nosotros, yo digo, también hay que tener responsabilidad de la dirigencia sindical. No estas declaraciones, compañeros. ¿Cuál es la responsabilidad? Defender el empleo, defender la industrialización en la Argentina. El mundo tiene una dificultad enorme de empleo. Hay un proceso de deflación mundial. En Europa, en Estados Unidos. Los dirigentes sindicales tenemos que entender esto. Tenemos que ser responsables a la hora de defender el salario y el empleo y el programa y el proyecto de industrialización de la Argentina. Porque si no hay industria, si no hay empleo, no se va a poder sostener cualquier pedido que se haga hacia a la ligera. ¿Entienden? Entonces, esto es la discusión de fondo. Y la otra discusión que tenemos que tener los dirigentes sindicales, en este momento crítico en la Argentina, ¿saben cuál es? Hay que plantarse en nuestro país a defender la posición de nuestro gobierno frente a los fondos buitre para pedirle a la Corte de Estados Unidos que salga a favor de la Argentina, porque así tenemos un destino, tenemos posibilidades de seguir trabajando, de seguir invirtiendo, de seguir generando inclusión social a través de los programas de la Argentina Trabaja, el Progresar, el salario universal por hijo, las jubilaciones, la movilidad jubilatoria. Eso tiene que estar discutiendo el movimiento obrero. Sin duda. Queda bastante claro expresado la estructura del conflicto y recuerdo un sistema de prioridades que decía primero la patria, después el movimiento y después Edgardo Moca. Bueno, gracias. No, a mí me parece que
no voy a sumar nada porque la explicación que da el Barba, yo tenía algunas preguntas, pero él ya las contestó en la propia intervención, sobre todo la cuestión del salario, que en algún lugar se dijo que el cambio iba a significar un perjuicio salarial para los trabajadores. Porque además esta movida tenebrosa, mafiosa a la que estamos asistiendo, no sería posible si no hubiera un dispositivo mediático, político, que está buscando todas las formas de generar una situación tensa y violenta en la Argentina. Moyano empieza a romper, Hugo Moyano y Pablo Moyano, pero sobre todo Hugo Moyano, empieza a romper con el gobierno bajo el argumento de que quiere que el futuro presidente de la República por primera vez sea un trabajador. Entonces se habla de una especie de partido de neolaborismo y demás. Quedó claro desde el principio, como ocurrió no solo con Moyano, sino con todos los que se fueron de la alianza con el gobierno con supuestas posiciones más populares que el gobierno, quedó claro que el lugar de Moyano no es de ser candidato a presidente de ninguna fórmula de derecha, el lugar de Moyano es la calle, el lugar de Moyano es el patoteo, el lugar de Moyano lo vimos desde las escenas que se mostraban con el tema del transporte de combustible. El lugar de Moyano es esa parte que la derecha le ha encargado de complicar la gobernabilidad sobre la base de utilizar la calle para la violencia. Ese es el lugar de Hugo Moyano. Pablo Moyano ejecuta ese rol con una calidad, digamos, inmejorable, digamos, el rol de patotero y de persona sin argumento le va muy bien a Pablo Moyano. Entonces yo creo que el caso de Quilmes, el caso del intendente Gutiérrez es un caso testigo, que no es un problema dejó de ser un problema de Quilmes, este es un problema político político de orden nacional. Hay que evitar que las políticas públicas estén bajo la amenaza de los paros salvajes, bajo la amenaza de la violencia y sobre todo cuando se habla de muerte. Creo que alguna mínima tradición del movimiento sindical, lamentable, un movimiento obrero como el argentino que tiene gloriosas tradiciones, también tiene en su seno el uso de las armas. Alguna vez se ha usado en contra del propio pueblo y del propio movimiento obrero, y yo creo que esto está llamando la atención de la necesidad de un movimiento sindical como el que necesitamos para apoyar un proyecto de cambio. Sí, es notable el silencio desde ciertos ámbitos políticos, ¿no, Raveiras? Sí, no, bueno, yo primero eso. A mí la verdad me parece que es realmente grave que un dirigente sindical de proyección nacional, y siendo el hijo además de uno de los titulares de una de las centrales gremiales, tenga ese discurso con ese tenor de violencia y que no haya una condena explícita de la dirigencia política, independientemente del partido al que pertenezca. Me parece que la Argentina ha sufrido demasiado como para que se pueda legitimar naturalizando o invisibilizando esa clase de discursos. Pero yo le quería hacer una pregunta a Álvaro Gutiérrez con respecto a si hay algo, digamos, si uno mira desde la observación solamente, suena absolutamente irracional que haya un reclamo al municipio y no a la empresa que va a ser la que va a dejar sin trabajo a los trabajadores. Entonces la pregunta obvia es de quién es Covelia. Si realmente las sospechas que existen sobre la pertenencia de esa empresa a la familia Moyano es lo que está detrás de este gran negocio de la recolección de residuos en muchos distritos del conurbano bonaerense. Bueno, digamos, a mí no me consta que tenga un vínculo societario, digamos, en términos de una empresa, pero es evidente que ellos actúan en conjunto en la presión para conseguir objetivos. O sea, la empresa quiere más presupuesto cuando son las licitaciones, porque con eso, digamos, el sindicato consigue más salario, que desproporciona también, obviamente, con el resto de la actividad. Y en eso actúan de una manera en conjunto, porque hoy yo digo, hoy la empresa Covelia está cometiendo un delito en Quilmes. Y eso sería bueno, como dice usted, que alguien de oficio actúe. ¿No es cierto? ¿Cuál es el delito? La empresa, cuando se termina un contrato, no tiene por qué ir y bloquear las calles con sus camiones. ¿De dónde se vio? Que si se termina un contrato, la empresa bloquee con sus camiones al municipio para exigir que quiere seguir. O exigir qué hace con los trabajadores. Hoy muy campante decía, no, le pasamos la lista. No, yo quiero saber, porque durante 3 años que venimos pidiendo lista, presupuesto, cuánto se paga, no hemos logrado eso. Entonces queremos saber exactamente cuántos trabajadores reales, cómo se paga el salario, qué tipo de programación, qué tipo de cantidad de horas, etcétera, para tener un panorama exacto. Nosotros lo sabemos,
por eso lo presupuestamos, por eso lo licitamos. Ahora es difícil hacerlo con Covelia. Y entonces, cuando vienen los momentos de definir, como pasó en Esteban Echeverría, pasó también en Quilmes, en 2 oportunidades. Esta vez logramos tener los camiones. Gracias, como dije, al crédito Banco Nación de la Presidenta de la Nación, compramos el equipamiento y dije, bueno, ahora es municipal. Ahora es municipal. Y no vamos a cambiar esta decisión por más presión, por más lo que se haga. Los trabajadores, no hay problema que vengan adentro. Van a pasar a ser parte del plantel municipal con los derechos y los deberes que corresponden. Barba, Sandra Russo, creo que te preguntaba si está bloqueado en este momento el municipio. Claro. ¿En qué estado está sí, Quilmes y digamos, intempestivamente, porque el contrato no terminó. Esto es, termina el 5. Terminaría después, entonces uno deberíamos no pagarle, descontarle, hacerle una intimación judicial, en fin, un montón de cosas. Pero esto implicaría, digamos, generar mayor enfrentamiento. No queremos. Le decimos a la empresa Covelia, públicamente, por favor, mande a retirar los camiones, porque se le terminó el contrato. No tiene por qué estar bloqueando las calles de Quilmes. La empresa Covelia, que tiene un deterioro, el señor de Previstere, le pedimos que retire los camiones de la calle. La empresa suspendió la prestación del servicio antes de la finalización del contrato, exacto, además, ¿no? Porque termina el 5 el contrato. Deberíamos además multarlo y además cobrarle un montón de perjuicios que tiene la sociedad. ¿Es el sindicato el que se hace cargo del bloqueo? ¿La empresa directamente? No, la empresa dice que no puede controlar que le saquen los camiones de su lugar. De la empresa, sí, la empresa. Ahora, si yo pongo llave, no dejo que saquen los camiones. Después los trabajadores tendrán medidas de protesta, pero quiero decir, ahí queda evidente que la empresa también está presionando, porque si no, no puede tener los camiones en la puerta del municipio. ¿Cuánto es el monto del contrato que hasta ahora vigente? En este momento era 14 millones de pesos mensuales. Cintia García. Para aumentarlo a 24 lo que pedía. En los costos que ustedes hicieron, que tienen seguramente balanceados, y esos 14 millones, ¿tienen una justificación aproximada? ¿O son demasiados 14 millones? Para nosotros excedía, por eso venimos discutiéndolo, pero cuando licitamos, ya digo, nos pasaron 80% más. Claro, lo llevan a 24. No me pongan ningún camión adelante de Cintia García, por favor, quiero que... No, Covelia maneja el contrato de la recolección de basura en 12 municipios. Hoy hay una fortaleza ahí en la afiliación gremial de Hugo Moyano. Porque uno piensa, si hay una estatización del servicio de la basura, uno podría, y Barba, vos sos dirigente gremial, que es válida la discusión sobre las fuentes de trabajo, con la empresa y con la municipio, porque eran las dos partes que están en juego. Ahora, poner la discusión sobre 1, 2, 3 muertos, o este planteo de la guerra que hace Hugo Moyano padre, sobre la mesa de negociación, evidentemente no es para negociar. Y hay otra cuestión, esto excede, como decía Edgardo, la cuestión del planteo de Quilmes, pero además cuando ayer hace la conferencia de prensa Moyano, justamente por la inseguridad, con la paradoja de hablar de guerra, en un momento dice: pero les propongo que vayan todos con banderas argentinas sin identificación gremial. Y esta es la pertenencia política de Moyano en este momento, asociado con lo más rancio de la derecha y de las patronales agropecuarias, con el Momo Venegas, que no lo veo cuestionándolo por el trabajo en negro de los trabajadores de los peones rurales. Me parece que el conflicto tiene esta dimensión política. ¿Por qué ponen esta discusión de los muertos sobre la mesa de negociación? ¿Cuál es la mirada política que hay detrás de eso? Bueno, yo creo que ellos están tratando de provocar una situación a la cual nosotros no vamos a entrar, porque para poner como que este gobierno va a reprimir a los trabajadores, por lo tanto justifica la acción que quieren hacer. Yo estoy absolutamente en contra de la decisión del paro nacional, dije lo que teníamos que discutir los dirigentes, como también ahora de una movilización en la Plaza de Mayo, cuando hay una intención política y una decisión política y una práctica colectiva de todos los intendentes del conurbano, de todos, de tratar de apaciguar, de tratar de controlar, de poner todo el esfuerzo en mejorar la seguridad en nuestros municipios. Es decir, una idea de esta está fuera de órbita, no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad. ¿Existe un problema de seguridad? Existe. ¿Hay medidas que se están tomando? Se están tomando. ¿Hay que profundizar? Sí hay que profundizar. Pero hay que aportar ideas entre todos. Como digo, hay que aportar ideas para profundizar este modelo productivo de inclusión social desde la dirigencia. ¿Cuáles son las políticas, las propuestas
que hacemos los dirigentes sindicales para que este país siga avanzando, siga creciendo, siga generando empleo. Esta es la discusión del momento. Desde que empezó este conflicto yo lo estuve escuchando las veces, las oportunidades que pude a Gutiérrez, y más o menos siempre lo escuché en este mismo tono. A mí me parece importante marcar lo que está haciendo Clarín con el duro cruce. Sí. Me parece que, porque se está repitiendo y se está multiplicando en todas partes, como si de verdad hubiera una confrontación y hubiera violencia cruzada. Y acá no hay ninguna violencia cruzada. Esto es lo que han repetido acá hay un medios. foco de violencia con los mismos personajes de toda la vida, que ya los conocemos a todos y no vamos a descubrir nada nuevo si decimos que son patoteros, ¿no? Ciertamente. No, y me parece que creo que sería interesante, no sé, supongo que desde el municipio Gutiérrez han hecho reclamos a los medios que dicen que es un cruce claro, no sé, nada que ver, nosotros no tenemos ningún cruce, no tenemos... Mirá, ayer estuvimos hablando con trabajadores, ex trabajadores de Covelia, que son vecinos de Quilmes, los conozco, me votaron. Me dijo, intendente, nosotros queremos estar con ustedes, bueno, quédense tranquilos, mi propuesta y mi decisión es esta, muchachos, no hay ningún problema. Ahora, si se trata de encuadramiento sindical, ¿no es cierto? Muy bien, compañero Moyano, compañero Cholo García, secretario de la Federación de Municipales, hay una comisión arbitral en la Confederación General del Trabajo, tanto de Moyano como la secretaria nuestra, que conduce el compañero Caló, que claramente puede dirimir estos términos, claro. ¿No es cierto? Pero el tema es que en el Estado no está la actividad privada, entonces le corresponde, por la ley de asociaciones profesionales, por la ley de contrato de trabajo y por el estatuto de la Confederación General del Trabajo que conduce Moyano, el encuadramiento sindical de los futuros trabajadores que pasan al municipio son municipales y no hay discusión que hacer. Clarísimo. Vamos a ir al segundo informe de 678, que tiene muchísimo que ver con esto. Está tan estrechamente relacionado que empezamos a entender todos, incluso aquellos que no quieren verlo, la cuestión completa que significa la política. Se cumplieron 37 años, se cumplió un aniversario 37º, que es el ejemplo de una lucha sin revanchismo, sin cejar tampoco en los reclamos, y que hay gente que empieza a cuestionarla. Vamos al informe sobre estos 37 años, sobre la cobertura y sobre las objeciones. A ver qué pasa con los derechos humanos en la querida patria. Todo tiene que ver con todo. 37 años de lucha sin revanchismo y los siempre polémicos referentes faunistas. Aunque Tinelli, diferenciándose del grupo Clarín... UNEN, que son como 550, que no saben... El otro día los de UNEN hicieron un acto en un teatro, no entraban, en un momento le dijeron, habíamos 22 que quedaron abajo, se abrazaron todos. Los ignore o los ataque, los faunen, siguen dando que hablar. Socarronamente algunos los comparan con los Campanelli, y precisamente Campanella fue al programa político del 13, que hoy ya desbancó a la nata, a apoyar sin tapujos a los faunen. Fui juez de mesa por UNEN, y una de las críticas que yo hago al UNEN que su eslogan sea un país normal. Me tiro a un país excelente. ¿Por qué no llegan los honestos, los buenos? ¿Por qué no llegan los honestos, los buenos? La Wiener, por ejemplo, es un tipo que fue intendente 2 veces de Rosario, gobernador de Santa Fe, y no le han encontrado ni el robo de un hilo de salamín. ¿Viste? Si se lo encontraran, hasta no sería creíble. Si se lo encontraran, hasta no sería creíble. Crispado está uno cuando te despiertan a la mañana. Yo ya creo que en este momento ya crispado quedó chica la palabra. Creo que es el gobierno que más años lleva, por lo menos desde el siglo XX hasta acá. No solamente no cambiaron las cosas, sino que están peor. Entonces es por lo menos un gobierno ineficiente. Juan José, por lo menos. Lunes pasado me agarró un insomnio tremendo, fue particularmente un día angustiante. Comenté esa noche que empezamos el día con la muerte de una chica matada a golpes, seguimos con una cadena nacional que parecía de Suiza, como de la visita de un mandatario de otro país, y terminamos con 3 millones de personas bailando al ritmo de las cosas, que sin ninguna mención de esta cosa, de este límite que pasamos, porque es un límite que hay que poner en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tanta violencia, ¿no? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Porque hay tanta violencia. Lo ves también en los programas políticos, lo ves en el discurso político, hay un discurso de violencia, de antagonismo, de tensar, hay hasta un discurso intelectual, de
profundizar las tensiones existentes en la sociedad para que salgan a la luz. Fue en realidad una política de Estado, te diría yo, el de tensar este clima. La otra vez hablábamos con la Nata cuando estuvo acá del cambio cultural profundo que hace falta para que haya un verdadero cambio para nuestro país, para que se vote de otra manera, para que se vote de otra manera, para que... ¿Recordás otra época donde la gente transite por la calle con tanto miedo como ahora? ¿Recordás otra época donde la gente transite por la calle con tanto miedo como ahora? Bueno, durante la dictadura, pero era otro tipo de miedo, Viví la adolescencia, o sea que andaba de noche por la calle durante la dictadura y era distinto tipo de miedo. Algo que hizo este gobierno que yo no veía desde la dictadura, era atacar al que apoya, atacar a la gente del pueblo, atacar a la gente del pueblo. Siempre escuchamos, mirá los que nos tocan. ¿Pueden cambiar el fondo? Con respecto al narcotráfico, exactamente. Yo creo que la percepción que tenemos que es peor que la ausencia del Estado, que es la presencia del Estado en contra. Claro. Que el Estado es cómplice, no que está ausente, no que no hace nada y que se queda en su casa. Uno a veces tiene la desesperante sensación de que si se quedaran en su casa sería mejor. El atentado a Bonfatti yo lo veo como un signo de que realmente está luchando contra el narcotráfico. Mega operativo que se llevó a cabo en Rosario, que tuvo como eje las situaciones de violencia que se han vivido en relación a diferentes bandas dedicadas al narcotráfico. Estamos en un día en donde a los santafesinos y en particular a los rosarinos les podemos decir que hay un antes y un después. Esto es lo que anhelamos tanto tiempo y muchas gracias Sergio Berni, muchas gracias señora Presidenta, lo vuelvo a reiterar porque me parece que ha sido una decisión que debemos aplaudir todos. La presencia del Estado en contra. Que el Estado es cómplice. El atentado a Bonfatti yo lo veo como un signo de que realmente está luchando contra el narcotráfico. La verdad he perdido mis esperanzas y mi optimismo es con el futuro. Con el presente tengo cero esperanzas y a mí me da la sensación de que estamos hartos de sentirnos mal. Y si hubiera ese cambio, me parece que correría como reguero de pólvora, que sería un cambio sísmico y muy rápido en la sociedad. Yo soy optimista, en realidad. Después de todo esto. Parece una paradoja que el actor preferido de Juan José no caiga tan fácilmente como él en la trampa de los medios opositores. Vos ves un programa de televisión, yo por ejemplo hago gimnasia, me gusta estar en una cinta y que hay un televisor en el lugar. No hay una noticia linda de mi país. Y yo creo que no es así mi país. Todo malo no es mi país. Entonces, esta cosa tendenciosa a mí me genera... entre esa gente y yo, como dice la canción de Serrat, hay algo personal. Yo lo que más me da la impresión a mí que no me gustaría que la gente, que los chicos, que el único espejo sea el pesimismo absoluto. Eso es lo que me enoja, que todo sea un desastre. No solamente no cambiaron las cosas, sino que están peor. Un gobierno ineficiente. Fue particularmente un día angustiante. Algo que hizo este gobierno, que yo no veía desde la dictadura. Eso es lo que me enoja, que todo sea un desastre. Todo es un desastre, todo es malo. No hay que agitar y agitar. Por Dios, que haya una buena noticia, que haya algo de optimismo. Con el presente tengo cero esperanzas. Estoy harto de que no haya un ratito, una bocanada de oxígeno. Estamos hartos de sentirnos mal. Y eso me enoja y mucho, porque a veces siempre es tendencioso, y eso me hartó. Insólitamente, ante la prédica antiviolencia del cineasta, ni la entrevistadora ni el mismo entrevistado hicieron mención alguna a los dichos de Pablo y Hugo Moyano. Campanella volvió a referirse a 678,
y volvió a mentir. A mí me parece que es un tipo de autocensura que se metió dentro de nosotros, que como que da miedo criticar, porque realmente durante años fue una política. A mí me ha pasado en 678, por ejemplo, que ante una crítica fui el facho, el pro dictadura, pro, viste, todo lo peor. Entonces, al comienzo te te ponen de ese lado y uno no está de ese lado. De hecho, ya deben estar los editores, los muchachos de 678 acá. Hoy preparate, viendo que pueden meter hoy a la tarde. La gente te pide en Twitter, por favor, que vayas a hacer política. No, bueno. Aquí jamás se lo acusó de facho ni de colaboracionista de la dictadura y por el contrario, se lo invitó en reiteradas ocasiones a debatir con alguno de nuestros columnistas o con algún otro invitado y él siempre se negó. Si de verdad lo que le interesa es debatir ideas, volvemos a invitarlo públicamente a un intercambio con Edgardo Moca o Ricardo Forster, por ejemplo. Así la que gana es la audiencia. En relación con la violencia, fue Campanella el único que lo utilizó, al agraviar a Barone tras un poema en el que Orlando celebraba la llegada de un 7D que luego el poder real frustraría. Twitters de Juan José Campanella. Propongo declarar el 4 de diciembre como el Día Nacional del Chupaculos. Luego del poema de Barone, ¿qué nuevo récord de chupamedismo nos traerá el día de hoy? Yo insisto con que nos hace falta enamorarnos de Argentina de nuevo. Hay un discurso de violencia, de antagonismo. Y otra intelectual faunista de fuste, nos referimos a Beatriz Arlo, se sumó a la cruzada de Leuco que se debate entre el masismo y el faunismo, contra Estela y Eve. Tengo una pregunta sobre el tema de los derechos humanos. Hay una mirada también de algunos sectores del Frente Amplio UNEN que dicen que llegó la hora de reformular los organismos de derechos humanos. ¿Te parece que hay espacio que deberían reformularse los organismos de derechos humanos para que busquen una amplitud y no que representen solamente un sector político? Bueno, Carlotto y Bonafini no creo que cambien de nuevo a esta altura. Carlotto fueron absolutamente cooptadas, quiero decir, también ganadas. Yo creo que Carlotto siente un afecto sincero por Cristina Kirchner, lo cual le hace decir barbaridades políticas en serie. Y Bonafini, bueno, tiene como uno diría una línea más independiente que va buscando en el gobierno su interlocutor. Que hagan ellas es poco importante. Realmente es muy poco importante lo que haga Carlotto y Bonafini. Es muy poco importante lo que haga Carlotto y Bonafini. Sí. Es como, qué sé yo, si se preguntaban qué voy a hacer yo para la enseñanza de la literatura de dentro de 20 años. Es muy poco importante, simplemente voy a estar muerta yo. Lo accesorio suele tapar a lo esencial, configurado en este caso por los 37 años de lucha sin violencia ni prédica revanchista de las madres. En estos tiempos en que los medios hegemónicos te confunden, mientras de un lado está la violencia de los Moyano y Barrio Nuevo, y Fabiani, Sarlo, Leuco y Campanella funcionales a estos, del otro, entre tantos, una Eve demonizada por el poder real. ¿Cómo eras como mamá? Cuando eran chicos, vos fuiste madre muy joven. Sí, yo fui madre a los 19 años, no mamá de libros, sino una mamá que va aprendiendo con sus hijos. ¿Con qué emoción los tenés guardados en tu corazón a cada uno? El tema es que cada uno de ellos es tan diferente, ¿no? Pero esta cosa de haber socializado la maternidad a nosotros nos dio una posibilidad muy grande, ¿no? ¿Los extrañás? Es complicado porque ahora me acostumbré a vivir sin ellos, pero me acostumbré a vivir con millones o con miles que me llaman y me hablan. Entonces, es que no tengo tiempo de extrañarlos. Sí, cuando llegan fechas estas que están en el almanaque, no en la vida de uno o en el corazón, y sí, la mesa es más chiquita, no están. Entonces sí, ahí sí se extraña, ¿no? Pero después no. Como nosotros no nos consideramos muertos a nuestros hijos, viste, todas las noches como que hay un diálogo con ellos. Yo repaso lo que hago en el día y lo repaso casi te diría que con ellos. Tengo las fotos de ellos ahí nomás para mirarlos bien. Porque vos sabés que lo primero que se olvida de los hijos es la voz.
Cuesta mucho. Yo tengo que ponerme así, recordar la voz de ellos. Cuesta. Después las caras no, los ojos, las manos no. Pero la voz sí, se olvida. Ese hola mamá se te olvida. Tenés que esforzarte para volverlo a escuchar. Que es muy lindo, que es como un cántaro, como una canción. ¿Y te aparece a veces? Sí. Sí, me propongo que me aparezca. No creo que pueda decir nada sin empezar por decir que Eve de Bonafini, Estela Carlotto, Tati Almeida, las madres, las abuelas, merecen desde ya un desagravio por alguien que diga que no importa lo que hagan después de todo lo que hicieron, después de la lección de vida que han dado. Pero bueno, algunos dejan de recoger la basura y otros la desparraman. Hay cosas que a mí me dan vergüenza, así que lo voy a dejar al Barba Gutiérrez que opine sobre estas cuestiones y las declaraciones. Bueno, qué suerte que Campanella decidió no hacer política, ¿no? Está bueno. Bueno, debería tratarlo con el Dr. House en algún momento, sí. Sí, es de decir que no importan lo que hacen las madres, las abuelas, que fueron las defensoras de todos los derechos humanos, de todos los argentinos, no solo de sus hijos, sino de todos. Porque la valentía de las madres, en las rondas de los jueves, de las abuelas buscando a sus nietos, en plena dictadura, le dio coraje al argentino para luchar por la democracia. Es un valor enorme. Y que cuando ya todos habían abandonado, habíamos abandonado la esperanza, siguieron allí y hasta la aparición de Néstor. Todos los jueves demostrando que era posible un cambio, que era posible enfrentar la dictadura, que había que salir a denunciar las violaciones, los campos de concentración. Y bueno, la verdad que es repudiable esa declaración. Ciertamente. El reportaje de Campanella tiene una densidad de síntesis de muchas de las cosas que pasan ahora. O sea, es alguien que arranca, sí, con Cintia decíamos fuera, ella lo decía, alguien que salió del placar de la política, o sea, reconoció públicamente que fue fiscal para UNEN en la última elección. Bueno, está muy bien. O sea, arranca mencionando su participación política. Luego cae en todos los lugares comunes de un hombre de medios hablado por los medios. Yo anoté algunas. Primero, equiparar esa chica muerta a trompadas, ¿sí? por dos mujeres que ni siquiera eran de la escuela. Bueno, en fin, lo que ustedes ya saben. Equiparar eso con la cadena nacional y con Tinelli bailando a la noche. Después habló de crispación, la tensión, casi cita a Laclau. Sí, Campanella. Atacar a la gente del pueblo, un miedo distinto, pero finalmente que tuvo como antecedente la dictadura militar. ¿No? Y finalmente hay un televidente que le dice, ¿por qué no se mete en política? El tipo que había arrancado diciendo, yo me comprometo, y a su vez la respuesta de él es no, yo en eso yo no me meto. Ahí está todo. Yo tengo una impresión, no sé qué les parece a ustedes, me recuerda mucho que aquello que llevó décadas por resolver, que el peronismo fuera más incluyente con las minorías y que la izquierda fuera menos prejuiciosa y tilinga para con el movimiento nacional, eso que se logró resolver en gran medida desde el Frente para la Victoria y desde otras fuerzas, hay gente que no lo soporta. Pero además, digo, ¿quién es el que está sembrando el odio en el país? Uno escucha a la presidenta y jamás va a escuchar que la presidenta descalifica, llama a perseguir, va a hablar de muertos, va a hablar de sangre, va a hablar de dictadura. Yo lo que escucho, los que hablan en contra de los antagonismos son una parte del antagonismo porque han decidido tomar parte del lado de lo que retrocede, de lo que está mal en el mundo. Yo quería decir, y está vinculado también al Día del Trabajador, ¿por qué no pensamos un poco que hace 2 días en Francia se votó, la mayoría socialista, con algunas deserciones, votó un recorte estatal de 50.000 millones de euros? ¿Por qué no hablamos de Inglaterra, donde las encuestas las está encabezando el partido de la ultraderecha racista y xenófobo? ¿Por qué no miramos a la Argentina
Yo creo que pocas veces hubo tanta paz y tanta armonía social como ahora, porque la armonía social no se mide por lo que se le ocurra decir a una intelectual famosa. La armonía social se ve en que la gente tiene trabajo, en que la gente tiene para llevar a su casa, para sostener su proyecto de vida humilde, en muchos casos, pero siempre digno. Digo, ahí hay indicadores que hacen mucho ruido con esta especie de explosión de gente que habla de la paz mientras insulta, agrede. Nosotros somos los agresores, nosotros somos los malos, los que perseguimos, los que hacemos acoso periodístico, pero siempre hay alguien dispuesto a descalificarnos en los peores términos. Sí, la mentira está planteada allí, que traigan pruebas. La inventora del relato creo que quería decir algo. Sí, un poco en esa línea y también siguiendo con la observación anterior sobre cómo encuadra el periodismo determinados hechos. Campanella mencionaba el caso de Junín, de 3 chicas que mataron a otra. A mí me sigue impresionando la cobertura de los medios en relación a este tema y la poca capacidad de análisis y de vinculación y de asociación de ese tema con otros, porque lo engloban bajo la chapa de inseguridad. Cuando lo que pasó fue algo que tiene que ver con raíces más profundas, una cuestión de género, algo que todavía no logramos descifrar. Una cuestión de género, está aumentando la violencia de género y yo no lo separaría del tratamiento más mediático sobre una figura femenina en el poder. Lo asocio con lo que dice Moyano sobre una conducción femenina, me parece, y sobre todo tiene esa imagen mucho que ver con los linchamientos que han fogoneado los principales medios de comunicación en los últimos meses. Nos tendríamos que ir a un corte, pero Cintia quería decir algo. No, cortito, pero a mí me parece que Campanella, cuando en su momento él hacía estos tuits descalificativos, se planteaba como neutral, ¿no? Y en ese momento nos dábamos cuenta, por ejemplo, que a la van premier de Metegol, de la exitosa película, fue invitado todo el plantel de lo que hoy es Faunen, ¿no? Entonces me parece que es interesante que este hombre que visibilice sus intereses políticos. Y además también, un dato que a mí me gustaría aportar de Campanella es que él está sentado ahí en Canal 13 de quien es además socio del Grupo Clarín, porque en los negocios de Metegol, al que le va muy bien todo el merchandising de entretenimientos que tiene la película, él se asocia con el Grupo Clarín para esa representación. Y en su momento lo llamamos yo desde la radio pública para intentar tener una charla sobre eso y también se negó. Así que me parece que hay una clara negación al debate de ideas, ¿no? Me parece que hay que reforzar eso y dejar de construir esta idea de censura y de no pluralidad de los medios públicos. Y sobre, una línea sobre las madres de Plaza de Mayo, en cualquier planteo de solución de conflictos, en cualquier mirada sobre cortes de calles, inseguridad, está el ejemplo del trabajo no solamente pasado y valioso de las madres de Plaza de Mayo, sino actual. Hoy, para pensar cualquier grupo jurídico, social, que analice las cuestiones de solución de conflicto, piensa cómo actuaron las madres y las abuelas justamente en la solución de conflictos de la última dictadura y en los juicios de lesa humanidad y en la represión y en los 30.000 desaparecidos. Ciertamente. Vamos a ir a un corte primero porque una cosa es me dicen que podemos hablar, que no necesariamente el corte llega. A veces somos de madera nosotros, como los jugadores de Metegol, y hay algunos dirigentes que los manejan desde afuera también, pero Norita Beiras. No, la verdad que a mí me llama la atención la valentía de Campanella, porque si dice que tiene tanto miedo y que se autocensura, la verdad es un valiente, porque no se lo ve muy aterrado y dice lo que quiere decir con un nivel de... Sí, pero solamente en 5 o 6 canales de televisión de aire, no en más lugares. Ojalá, ¿no? Pobre hombre. Pero da la sensación de que sin miedo este hombre sería Pablo Moyano. Claro, bueno, es que a mí me parece que es que la verdad es que es igual, en un punto es igual el mecanismo discursivo que utiliza Pablo o Hugo. Hugo llama una marcha, como decía antes el Barba, contra la inseguridad desde un dirigente gremial que llama a la muerte, a asesinar a aquellos que no le resuelven el conflicto como ellos quieren. Y este hombre habla de la supuesta crispación social o intolerancia desde un discurso absolutamente violento y descalificador hacia quienes no opinan como él. Entonces me parece el mecanismo es el mismo. Y después, bueno, reproducido por la cadena de los medios hegemónicos que obviamente él se victimiza desde ese lugar. Ojalá la próxima película que haga encuentre un guionista que sea un poco más coherente en el esbozo de sus ideas, porque la verdad que por lo menos ese recorte de lo que hemos visto de esa entrevista
la verdad deja mucho que desear. Estuvo un rato largo, ¿eh? Sí, un rato largo, y no son nuestros editores. Digamos que la máxima provocación a la que se permite, 6, 7, 8, es decir, encuentren allí donde se ha mentido en este programa, o allí donde se ha falsificado alguna declaración por edición. O donde se ha insultado. O donde se ha insultado a alguien, o donde se han hecho acusaciones como las que se narran. Y en tal caso, si encuentran alguna, sabremos disculparnos. Pero ahora vamos a un corte, porque para censurarnos, nosotros solos, ¿no? No se puede soportar. Fíjense, señores, cuando esa tormenta suena, provoca calamidad. Por donde esas nubes van, ya no late el animal.